Fabi. Sí, querida Fer, y es un privilegio de verdad formar parte de este equipo y sobre todo de tener ese espacio para recordar cosas importantes. Cuéntanos el día de hoy. México 70, hace 50 años, se inauguró el primer mundial de fútbol organizado por México. ¡Qué dato, eh! 70 años. 50 años, mi 50, querida. perdón, 70, o sea, México 70, 70. Oh, cucu. No, pero fíjate qué interesante, la verdad, recordar cosas que en medio de la pandemia, de esta cuarentena, nos dan un respiro de verdad, nos hacen, y como el sábado que vimos esta cosa tan espectacular del despegue de la cápsula SpaceX que iba al espacio nuevamente. Si sentimos esa emoción, lo que lo pudimos ver, pues imagínense otra vez recordar ese tipo de temas que pusieron a México en el ombligo del mundo, de verdad, todo el mundo estaba pendiente, pero no solo porque pues es una tradición, a México es fan y seguidor del fútbol, tenemos esa cultura, sino también porque hay un montón de datos relevantes que hay que recordar. Miren, por ejemplo, la canción oficial la tuvo, pues la del México 70, fueron las voces de los hermanos Zavala, y estoy segura que muchos chicos de 20, 18 años, de 7, no tienen ni idea de quiénes eran los hermanos Zavala, ¿no? Entonces, por eso es importante empezar a tener ese recuento para tener memoria y que nunca se nos olviden cosas importantes. Entonces, la canción oficial, los hermanos Zavala. La imagen oficial fue la de Juanito, pero atrás de estas imágenes oficiales hay toda una historia. Miren, Juanito era aquel niño regordete con sombrero de paja que representó el estereotipo, o que sigue representando el estereotipo del mexicano. Así nos retratan siempre en las películas, en los cartones, en las caricaturas. Pero también había otra mascota de la que poco se habló, a pesar de que aparecía en la papelería oficial del Mundial, que se llama Pico. ¿Alguien se acuerda de Pico? ¿Tú te acuerdas de Pico, Fer? Sí, aquí estoy, Bueno, Es que me tienes ¿sí? embobada entre que te veo y que te oigo. Sí. Sí, bueno, pero muchos no. Yo la verdad, hasta que no empecé a leer todos los especiales, No, pues no me acordé sabías. no, sí sabía, pero no, lo confundía con Pique, porque yo soy, ¿verdad? Se El ve la chile. juventud, ajá, entonces a mí sí me tocó el del 80, no el del 70. Entonces yo confundía Pico con Pique, Pique era el chile. No, y Pico pues fue una mascota diseñada por el estadounidense Lance Wyman, que ustedes lo conocen muy bien porque está muy ligado a la cultura mexicana, es uno de los creadores de la identidad gráfica de los Juegos Olímpicos del México 68 y de los logos del metro de la Ciudad de México. Recuerden que él fue el que todas las primeras líneas las hizo Wyman. Entonces, él, pensando ya en que nos conocía, pues dibujó un águila ataviada con el uniforme de la selección mexicana, que surgía de un huevo en forma de balón. Y esa imagen estaba en la papelería oficial, en la publicidad, pero a la mera hora dejó de ser y se reemplazó por Juanito. Es decir, eran los dos mascotas, aunque Juanito se hizo viral. Y Pico era distinto a este Juanito, que era un niño regordete, con este estereotipo mexicano, porque Pico apuntaba a ese México de esa época, con su cultura hippie, psicodélica, entre rockero, rebelde, y comenzaban a permear estos segmentos de la población. Incluso se acuerdan ustedes de las películas todavía de Cantinflas de los 70, con todos los pantalones acampanados y la música hippie. Pues Wyman trató de que Pico reflejara eso, pero no gustó. Gustó el gordito, panzoncito, con el sombrero de paja, y esa fue nuestra imagen oficial. Bueno, otro dato interesante. Gustavo Díaz Ordaz, el presidente polémico, cursaba ya su último año de gobierno, y 108,000 espectadores que asistieron al Estadio Azteca a la inauguración del México 70 lo abuchearon. Exacto, ¡Fuera! ¡Bú! Imagínate 108,000 voces así. ¡Bú! ¡Fuera! ¡Qué horror! Ha de haber sentido el Exactamente. peso del estadio encima. Exacto, porque siempre se le pasó la factura de aquella matanza de Tlatelolco del 68. La primera vez que lo abuchearon fue en la inauguración de los Olímpicos. Luego, el Estadio Azteca, dato importante, pues se construyó como parte de los preparativos de la candidatura para albergar el Mundial.
efectivamente se utilizó ya desde los Juegos Olímpicos del 68, pero se construyó para decir, miren, contamos con la infraestructura para los juegos, para el Mundial del 70. También se construyó el Estadio Cuauhtémoc en Puebla y el Nou Camp en León. El Estadio de Jalisco de Guadalajara fue ampliado y el Estadio Luis Dosal, que hoy se conoce como Nemesio 10 de Toluca, no sufrió cambios, se mantuvo, ¿no? Pero es decir, hubo que crear infraestructura. ¿Cómo ganó México la candidatura? Pues fue en 1964, en Tokio, en una asamblea de la FIFA, que México ganó esta sede con 56 votos a favor, 32 quedó en segundo lugar Argentina, y pues en ese año, el 10 de enero, en un magnífico salón de aquel hotel del María Isabel, ahí en Reforma, pues el equipo nacional fue ubicado junto al Grupo 1. Sí. Fíjense los nombres. Fueron en las 16 elecciones que participaron en el México 70, fue México, Inglaterra, que venía siendo campeón, Alemania Federal, o sea, por eso chequen la importancia histórica de esto. Alemania Federal, acuérdense que estaban divididas. Brasil, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, El Salvador, Israel, Italia, Marruecos, Perú, Rumania, Suecia, la Unión Soviética. Hoy ya los chicos lo conocen como Rusia, porque la Unión Soviética, después de toda esta guerra balcánica, pues se dividió y cambió la geografía. En aquel entonces todavía la Unión Soviética. Uruguay. Y los Juegos, pues empezaron desde el 31 de mayo. Luego, Brasil fue el gran campeón. Bueno, Brasil fue la conmoción, o sea, México adoptó después de nuestra selección a Brasil como el equipo más importante y vino Pelé. Por cierto, si quieren saber la polémica de cómo vino Pelé a este mundial, porque ojo, Pelé no estaba contemplado en el primer llamado de la selección brasileña. Y hoy toda la historia de cómo fue que llegó Pelé a este mundial y cómo vía satélite, aunque la mayoría de los mexicanos vio el primer partido, México, la Unión Soviética, en blanco y negro, porque pues todavía no teníamos muchos la posibilidad de tener televisión a color. Recuerden, hagan memoria de esa época y también nos sirve para valorar lo que hoy tenemos, aunque estemos en la cuarentena. Hoy tenemos hasta internet y podemos comunicarnos vía, como lo estamos haciendo virtual, mi querida Fer, y antes pues en los aparadores de las tiendas, con el vecino, sí, no con el tío que tenía tele, sí. Y pues los que tenían blanco y negro, todo. Todavía cuando era niña a mí me tocó la televisión a blanco y negro. Ay, Luego, claro que no, Fabiola, pues ¿cuántos sí, años tienes? Pues yo tengo ya 48, Fer, 48. Ay, no. Mi abuelito veía la función de box en una televisión Sony chiquitita, personal, blanco y negro, todavía, sí. A mí la televisión a color, quizás por las condiciones de mi familia, me tocó ya como en la primaria. O sea, que mi familia pudiera comprar una tele a color. Yo dije, no, espérame, porque ok. Pensando entonces que no podían comprar la tele, es que tú no tenías a color. Pero salió antes. Sí, pero recuerdan bien que en nuestras épocas no había el libre comercio de hoy. No había nada. La tele la tenías que traer o de Estados Unidos, o en la Fayuca, la traía alguien. No podías ir como hoy, que vas al súper y la pides, la compras, o incluso por las compras virtuales. ¿Qué tal que te llegan a través de Amazon o Mercado Libre o hasta de Rappi? Antes no, pero acuérdate que incluso los tenis Nike, los tenías que comprar en un mercado de Pericuapa que venían de Fayuca. Ay, yo iba a ese mercado, por favor, Fabiola. Sí. Yo iba a ese mercado con una emoción de caminarlo y decir, voy a encontrar un shampoo que se llamaba G. Your hair smells terrific, de Farrah Fawcett. ¡Qué payasada! ¡Qué horror! Pero era por eso hacía la referencia, claro, la televisión de color se inventó mucho antes, pero en México 70 todavía teníamos miles de limitaciones porque no había esta apertura global. Luego, en otro rápido cosas, porque eso es importante, ¿saben que fue el primer mundial aquí en México 70, donde se utilizaron las tarjetas para amonestar y expulsar a jugadores? Por primera vez, Fer, las tarjetas que hoy conocemos se usaron aquí en México 70. ¿Y qué crees también, Fabi? ¿Qué? Algo importante, el primer antidoping fue en México, en el 68. Eduardo Hey, el hombre que además me trajo al mundo, Eduardo Hey, puso el antidoping en México. Un día te cuento esa historia, Fabi. Sí, y ya para terminar,
también en el Mundial del México 70 ya no se utilizó el balón de cuero y fue la primera ocasión en que esta marca deportiva Adidas mostró al mundo el balón que hoy conocemos. El primer balón fue llamado Telstar, hecho de cuero con 20 hexágonos blancos, 2 pentágonos negros. Gracias, y el Fabi. diseño se conservó. Un abrazo, @Fabi Guarneros, porque si no voy tarde a QTF. Y aquí la guillotina no